Bueno, buen día, o buen mediodía, o buenas tardes, dependiendo de en qué momento tomen, digamos, esta clase. Yo soy Selva Machado, creo que muchos ya me conocen, digamos, soy docente de patología médica, afectada, digamos, a práctica hospitalaria, y también colaboro con clínica de rumiantes. Bien, me solicitó Marcelo de análisis clínico que le diera, digamos, una clase o un recordatorio o una charla, digamos, sobre alteraciones, digamos, básicamente de hígado y vesícula biliar. Y entonces he hecho una presentación con algunos ejemplos, algunos casos clínicos, algo, digamos, como para refrescar, digamos, y integrar los conocimientos que, bueno, ya traen de otras materias previas. Básicamente voy a basarme en grandes animales porque es mi área, pero esto no quiere decir que haya particularidades que las vamos a ir teniendo en cuenta para pequeños, y que después obviamente van a tener que buscar la relación que existe, sobre todo en los felinos y en los caninos, con el área o, digamos, el sistema pancreático, ya que, digamos, actúa un poquito diferente a grandes animales y se tiene bastante en cuenta por algunas patologías. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a hacer la presentación, digamos, vamos a compartir pantalla de la presentación que voy a exponer. Obviamente que después, si llegan a tener alguna duda del tema, tendrán que hacerlo vía consulta de entorno, ¿no es cierto? O algo que Marcelo, digamos, decida, Marcelo y Fabián, que decidan de qué manera hacerlo. Bien, fíjense que yo acá le coloqué, ya para que ustedes vayan entrando en tema, unas fotos del hígado, en el que vamos a hacer un recordatorio de cómo es este órgano, que es un órgano glandular, porque tiene funciones de secreción y de excreción, ¿no es cierto? Es, entre otras, muchas que tiene. Es un órgano que está situado en la cavidad abdominal, protegido, digamos, por la arcada costal, contacta por delante con el diafragma, ¿no es cierto? Está situado del lado derecho. En el caso de los rumiantes va a estar un poco desplazado, ¿no es cierto?, por el rumen. A mayor edad del mismo, el órgano también se va achicando, ¿no es cierto? O sea, en los animales jóvenes, incluso en la vida intrauterina o en la vida fetal, es un órgano muy importante porque tiene una alta significancia o implicancia con la eritropoyesis, o sea, con la producción de glóbulos rojos. Después, a medida que el animal va creciendo, este órgano va sufriendo alguna que otra alteración, digamos, sobre todo porque tiene amplia función en el metabolismo, en, digamos, la eliminación de productos de desechos, de tóxicos, de fármacos. Entonces también va lesionándose, y su parénquima se va transformando muchas veces o reemplazando, digamos, en tejido fibroso. También para tener en cuenta y para recordar, es un órgano que se puede llegar a recuperar, o sea, es un órgano que se enferma fácilmente porque llegan, digamos, como les venía diciendo, muchas sustancias demasiado tóxicas, o que se tiene que encargar de metabolizar. También, digamos, en el mismo metabolismo tiene que, digamos, por así decirlo, encargarse de las células lipídicas, entonces se puede transformar en un hígado graso, pero bueno, después tiene la nobleza de poder recuperarse.
Tenemos, digamos, la vesícula biliar, que es una vesícula que contiene la bilis, anatómicamente está, digamos, dispuesta en la parte ventral, o en la parte ventral del órgano, excepto en el equino y en los roedores, las ratas, que digamos no disponen de este saco. Entonces es como que el contenido biliar, o el contenido, ¿no es cierto?, va a estar circulando constantemente. Por eso hay que tener alguna particularidad. Después cuando hablemos de ictericia, que en el caso particular del equino, el simple ayuno, o digamos una ingesta de pequeño volumen y espaciada en el tiempo, puede hacer que nosotros veamos coloraciones de mucosas. Bien, entonces, digamos, para remarcarlo, acá tenemos la vesícula biliar. Este hígado, por supuesto, es un hígado de una coloración alterada, es un hígado que está enfermo. También, para hacer un repaso, tenemos una parte derecha y una parte izquierda. La circulación, digamos, el hígado recibe circulación de órganos digestivos, también del vaso, que ya lo vamos a ver más adelante, y eso se puede ver reflejado macroscópicamente cuando nosotros hacemos una necropsia, si la noxa llegó, ¿no es cierto?, o sea, del intestino, o pasó, digamos, por el vaso, que por supuesto es un órgano muy importante en enfermedades infecciosas, ya que sería como, digamos, el basurero donde llega para filtrarse los productos también de desechos, los productos tóxicos. Bien. ¿Qué pasa? Pasa que, digamos, nosotros no es que, digamos, vamos a decir, bueno, sí, listo, vamos a hacer un análisis clínico y vamos a pedir un hepatograma, o vamos a pedir un perfil enzimático. Nosotros nos enfrentamos, o como clínicos, ¿no es cierto?, a un paciente con una determinada lesión, como por ejemplo en este caso un bovino de raza Cruza Hereford o Pampa Colorado, como lo solemos llamar en el campo, y decimos, ah, bueno, tiene una lesión de piel, perfecto. Esa lesión de piel, en este caso, implica tanto zonas despigmentadas, como la que estoy marcando acá, digamos, con el puntero, o zonas, ¿no es cierto?, coloreadas, con una lesión ya crónica de piel, cicatrizada, vemos desprendimiento de la misma, donde podríamos pensar, digamos, en un montón de afecciones, desde afecciones por ectoparásitos, hasta afecciones por roces, o por alguna, digamos, alteración quirúrgica, por así decirlo, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Entonces tenemos ese estilo de paciente. Otro paciente con una disminución de crecimiento para la edad, para la raza, para el tipo de explotación, ha disminuido su crecimiento, pero el animal no está, digamos, en una condición clínica que nos haga pensar ni de una enfermedad infecciosa, al menos en ese momento, o en el momento que nosotros recibimos el paciente a la consulta. En este caso, por la foto, podemos ver que es un animal que está atento, o sea, asociado al medio, que nos está mirando, es manso, bueno, es un animal que lleva un cierto tiempo de internación en el hospital, entonces, digamos, por eso es que no trata de huir, porque bueno, sabemos que los animales de cría son un poquito más ariscos que los animales de leche. En este caso, directamente eran unos cerditos recién nacidos, que tenían alta mortandad, ¿no es cierto? Todavía podemos ver que tiene parte de su cordón umbilical que no está cicatrizado, tenía horas de nacido y había muerto, y ya podemos evidenciar coloraciones que no son las habituales, ¿no es cierto? Como algo más rojo o más morado, como algo más amarillento, digamos, otro tinte, también algunas lesiones en piel.
Bien, ¿por qué hago esta introducción? Porque esto es básicamente lo que nosotros podemos recibir y de ahí vamos a decidir qué análisis complementario vamos a solicitar. Sabemos que análisis clínico justamente complementa a nuestra clínica, que la vamos a llevar a cabo a través de qué? La vamos a llevar a cabo a través de una correcta semiología, con una muy buena inspección, con una muy buena anamnesis. A veces no podemos hacer una anamnesis detallada porque el productor o el tenedor o quien nos presenta al animal no, no sabe, ¿no es cierto?, lo encontró así. Entonces tenemos que hacer una muy buena inspección semiológica para poder, digamos, llegar a encuadrarnos en un síndrome y de acuerdo a ese síndrome solicitar un análisis complementario. En este caso, repasando, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta lo que recordamos desde anatomía, desde histopatología, desde histología, desde fisiología, o sea, con toda esa batería teórica que nosotros traemos, vamos a decidir chequear el hígado. Entonces, por lo tanto, decimos, bueno, a ver, pensemos, ¿qué funciones tiene? Y de acuerdo a esas funciones, cuando se alteran, que vamos a obtener como resultado. Siempre cuando nosotros pedimos un análisis complementario, ya tenemos que tener en cuenta qué resultado vamos a obtener, porque si no, obviamente va a ser muy frustrante si yo hago una pregunta sin manejar opciones de respuesta. Bien, entonces, ¿por qué lo voy a investigar? Algunos ejemplos de los que les citaba hoy. Si tengo el animal vivo, porque está alterado el apetito. Ustedes sepan que cuando el hígado está enfermo, el apetito va a estar alterado. Va a estar alterado porque puede llegar a tener anorexia, puede llegar a tener hiporexia, puede llegar a tener apetito caprichoso, a querer, digamos, comer determinados alimentos que no estaba acostumbrado o que no eran apetecibles, ¿no es cierto?, porque hay una alteración fisiológica a veces de ese apetito. También va a estar alterado el sensorio. El sensorio, ustedes recuerden que se va a alterar porque una de las funciones importantes que tiene este órgano es la detoxificación de productos de desecho. Entonces, en esa detoxificación de productos de desecho, ya no se van a poder eliminar en la manera que se estaban eliminando. Entonces, empiezan a recircular, sobre todo algunos alcoholes, o sea, productos que se degradan en alcoholes, ¿no es cierto?, productos de desecho como el amoníaco, o a veces decimos, bueno, la urea. Entonces empieza a haber una recirculación, el sistema nervioso tiene, digamos, afinidad por determinado de ellos, recirculan y se producen alteraciones del sensorio. Estas alteraciones muchas veces son, o la gran mayoría que nosotros vemos, son hacia la depresión, porque es también lo que conocemos como encefalopatía hepática, o sea, nos deprime el sensorio. Pero también puede haber alteraciones hacia la excitación o hacia la agresión. Entonces, el sensorio va a estar alterado. Alteración en la coloración de las mucosas. Como bien veíamos, ¿no es cierto?, esas mucosas o esa piel, en el caso de los cerdos, que bueno, son blancos, ¿no es cierto?, pero si no en el caso de los animales, ya vamos a ver fotos, las mucosas están alteradas, están de color subictéricas, ictéricas, casi anaranjadas, o sea, siempre van a tender hacia el color amarillo. Podrían llegar a verse suictéricas o anémicas también, porque en el caso particular, ¿no es cierto?, a veces se dan anemias por parásitos, o sea, hemoparásitos,
o por alguna destrucción de glóbulos rojos, y ustedes saben que esa destrucción de glóbulo rojo, aún, digamos, por fisiológica que sea, va a desprender componentes, o va a separarse componentes, que algunos, digamos, van a pigmentar. También puede haber anemia, como les decía, o sea, pueden estar más blanca porque de acuerdo a qué pasó o por qué se rompió el glóbulo rojo, digamos, nos va a dar la coloración. Alteración en el pelaje. Ustedes piensen que el hígado es, digamos, un productor de proteínas, sobre todo, bueno, de albúminas, ¿no es cierto? También, digamos, va a ser un productor de fibrinógeno, pero eso, digamos, después va a intervenir en el sistema de coagulación. Pero sobre todo en las proteínas y en el metabolismo proteico, el pelo es básicamente proteína. Entonces, si yo tengo una alteración de este órgano, ¿no es cierto?, que me está metabolizando productos que el animal ingiere, productos de la dieta, me los está metabolizando inadecuadamente, o no se están, digamos, pudiendo metabolizarse, voy a tener alteraciones en el pelaje, un pelo más quebradizo, un pelo más opaco, ¿no es cierto? También porque interviene, digamos, en el almacenamiento de algunos minerales, y entonces no se estaría pudiendo almacenar y metabolizar. Voy a tener alteraciones en la materia fecal. Esto es muy importante, sobre todo si tengo alteraciones biliares, o tengo alteraciones del contenido, digamos, biliar. Porque el contenido biliar, o básicamente, digamos, lo que es la bilis, interviene, digamos, en la producción o en la condición, digamos, de la materia fecal, ya que tiene jabones, ¿no es cierto?, tiene productos como para extraer o refiltrar o remodificar, digamos, esa materia fecal. Entonces también voy a tener esas alteraciones. ¿Esas alteraciones qué pueden ser? Pueden ser constipación, con materia fecal, digamos, muy, muy, muy dura, muy seca, o diarrea, o alternar periodos de constipación, periodos de diarrea. Pérdida ponderal. La pérdida ponderal, a mí me gusta hacer la diferenciación entre lo que es, digamos, un adelgazamiento por falta de ingesta, ¿no es cierto?, o por algunas alteraciones en el apetito, pero la pérdida ponderal básicamente se refiere a que hay una reutilización o redistribución en la utilización de grasa versus músculo. Entonces es un animal que va a quedar como descarnado, como flaco, pero porque pierde músculo, ya que este órgano está afectado metabólicamente. Entonces en el metabolismo de la grasa se va a ver, digamos, una alteración, ya sea con lipomovilización y saturación con cuerpos, glóbulos grasos en el mismo órgano, entonces nos da un hígado graso, o la producción de muchos cuerpos cetónicos, cuando también hay alteración en el metabolismo de la glucosa, y entonces se utiliza el músculo y la grasa no, porque no se puede, digamos, metabolizar. Entonces hay una redistribución con una pérdida ponderal. También puedo tener distensión abdominal, lo que nosotros conocemos como ascitis. Esa distensión abdominal es poco visible en grandes animales, sobre todo en rumiantes, o sea, es poco visible o poco a la inspección semiológica. Si ustedes van a ver, después yo les voy a mostrar igual unas fotos de unos bovinos que tienen ascitis, porque tienen un problema hepático ya muy avanzado como una cirrosis, pero digamos en ese caso, ¿no es cierto?, va a haber una distensión exagerada, pero también va a haber asociado edema, va a haber o sea, va a estar asociado el edema. Bien, en pequeños es, digamos, como más fácil de ver. Lo que pasa que está asociado a lo mejor a otra. Sí, Clary.
No funciona compartir, pero... Bien. Uy. Perdón. Perdón que ahí quedó un poco tildado y yo me levanté porque, bueno, justo estaba acá en la cátedra y alguien vino a tocar la puerta. Esto es como si les hubiera estado dando la clase en vivo más allá de que quedó grabada. Retomando la distensión abdominal y la ascitis, decíamos que en grandes animales era un poco más difícil de verla, en pequeños animales sí, pero a veces está relacionada a otra causa, como por ejemplo un problema cardíaco. Si bien, si el problema cardíaco es crónico, va a traer también un problema respiratorio y por ende va a traer una sobrecarga hepática donde también se va a ver dañado el hígado. Entonces llega un momento donde es un todo, ¿no? Bien. ¿Y por qué coloqué vómito, poliuria, polidipsia al final? Porque, como les decía, mi enfoque es más hacia grandes animales, esto es más en pequeño. Ustedes saben que, digamos, el equino no puede vomitar, el bovino y, bueno, el cerdo o algunos rumiantes lo hacen en una condición extremada como de anafilaxia, pero no es tampoco que pueden llegar a realizar el vómito como si en un canino y en un felino. Sí, el síndrome de poliuria polidipsia en grandes animales se da, lo que pasa que nosotros no lo vemos tanto porque el agua está a libre disposición y no la estamos controlando, y en pequeños sí la tendríamos que controlar, ¿no es cierto? Porque, bueno, vemos el bebedero de la mascota. Los vómitos podrían ser vómitos biliosos, amarillentos, pueden ser vómitos hasta a veces sanguinolentos si se acompaña de un problema gástrico o de alguna gastritis. Podrían ser, en el caso, digamos, de una pancreatitis constante. Entonces ahí es como, bueno, ahondar un poco más en la causa del vómito. También la causa de la poliuria y la polidipsia, ustedes saben que otras patologías endocrinas pueden llegar a producir este trastorno, también patologías renales, entonces no son, digamos, indicativas de un daño hepático lineal, sino que muchas veces se dan por otra causa. Bien. Primer ejemplo que tomé fue el edema o la citis. Como les decía hoy, fíjense en el caso particular, digamos, de esta vaca, acá sí vemos, pero esto más que ascitis es edema, edema de pecho, ¿no es cierto? Edema de bajo vientre, en este caso edema de párpados, digamos, de morro, de cara, de vulva, donde nosotros acá tenemos que realizar una muy buena anamnesis, porque esto no nos dice chequeemos el hígado porque es el hígado lo que está enfermo y nos está dando este cuadro. No, o sea, nosotros acá vemos edema, vemos ascitis, interpretamos por el ambiente donde el animal está, ¿no es cierto?, que va a haber un problema hepático. En este caso son intoxicaciones, ¿no es cierto?, por vegetales que son crónicos, no son para nada agudos, que día a día me van dañando, ¿no es cierto?, a este órgano. Entonces, en ese daño hepático que se produce, después, como consecuencia, tengo una alteración proteica que me lleva a la situación del edema. Entonces, para este caso en particular, yo voy a chequear, ¿no es cierto?, el hígado, pero voy a chequearlo en su funcionalidad hepática, pidiendo proteínas totales o relación albúminas globulinas. Entonces eso quiero que les quede, digamos, claro. Yo me oriento hacia el órgano, pero dentro de ese órgano, ¿qué voy a chequear? Esto es algo crónico, entonces yo voy a chequear funcionalidad. Si es algo agudo, tal vez puedo chequear enzimas, como vamos a ver más adelante, o como en otras intoxicaciones, ¿no?, o como en otros cuadros clínicos. Como en la foto que les mostré al principio,
de esa alteración dérmica, también voy a chequear el hígado, ¿no es cierto? Pero porque es ya algo más crónico que me dejó una secuela en piel, que tiene que ver un poco, digamos, con su funcionalidad de detoxificación o de excreción, en ese caso, con algunos pigmentos. Bien, en este caso es para mostrarles, digamos, cómo vemos el edema. Acá, bueno, esto fíjense que es un vientre, ¿no es cierto?, de un animal de pelo corto. Acá hicimos signo de Godet. Es la presión digital, ¿no es cierto?, del espacio por un cierto tiempo, y ese signo queda marcado como una depresión. ¿Tá? Decíamos, teníamos el edema por una alteración de funcionalidad en cuanto a las proteínas. Teníamos depresión de distintos grados. Fíjense, animal negro acatapado, volando argentino, con un proceso hepático bastante crónico, ¿no es cierto? El animal estaba deprimido, cabeza baja, pero asociado al medio porque sus orejas están como escuchándonos. Este caso acá particular, el animal todavía estaba en pie, también. Fíjense que ya empezamos a ver fosa de Lijar con una cierta depresión. Este animal estaba con anorexia, ¿no es cierto?, un nubilado, en una posición, digamos, de cabeza caída. En el caso particular del mismo lote que este animal de color, esta otra donde ya estaba en un decúbito, digamos, en una posición como de depresión muy marcada. Incluso ustedes pueden ver que tiene moscas y que no se las espanta. También tiene un edema de párpado muy importante, tiene una alteración de la piel del morro, donde la vemos más oscura, ya de días, digamos, como más requebrajada, salida de contenido por el orificio nasal, que en este caso puede ser un moco, digamos, bastante amarillo, ¿no es cierto?, un cierto grado de depresión marcado por el bovino, es que siempre, constantemente se está limpiando con la lengua, digamos, se introduce dentro del ollar y se deglute su propio moco. Cuando nosotros ya vemos este proceso de esta manera, que el moco está pegado en la nariz, ya tenemos indicio, digamos, de que el animal hace varios días que está, digamos, con este síndrome de depresión. Coloración de las mucosas, como les había explicado anteriormente, la coloración de las mucosas tiene que ver con los pigmentos también biliares, tiene que ver con la ictericia, lo que denominamos ictericia, una coloración amarillenta, también, digamos, de un morro reactivo, color de las mucosas. Disculpen que para revisar este animal, digamos, no tenía guantes, había llegado, digamos, al campo a la revisación y no lo teníamos. Siempre tienen que estrictamente colocarse guantes para toda la revisación. Nunca sabemos qué puede ser lo que nos dé esta alteración o esta coloración, porque muchas veces hay enfermedades infecciosas que nos pueden dar la coloración de ictericia o de subictericia, y también de anemia. Entonces tenemos que protegernos nosotros. Siempre tenemos que, cuando hacemos clínica, pensar que es una zoonosis y que nos podemos enfermar. Entonces debemos resguardar nuestra integridad. Acá fíjense la coloración, digamos, amarilla de la mucosa, ¿no es cierto? Un bovino joven, por la dentadura, no está, digamos, deshidratado, o al menos no tiene tanta deshidratación porque su morro está húmedo. También vamos a evaluar a ver si es un síndrome febril o no. En este caso no, digamos, no es un síndrome febril, entonces ya ahí podemos a veces jugar un poco con los síndromes y con las etiologías, como también para chequear algún otro complementario a algún otro órgano. Entonces, en el caso de la coloración de las mucosas, siempre hacemos referencia a la ictericia, ¿no?, que vamos a verla más adelante. También acá teníamos, fíjense, este mismo animal que teníamos el edema de vulva, se podía llegar a ver bien la coloración de las mucosas, y en este caso, en esta oveja,
veíamos anemia y algo de edema, ¿no es cierto?, en la conjuntiva. Y en el párpado superior. Acá tenemos un equino, ¿no?, donde vemos mucosa gingival y también mucosa ocular, con un grado de ictericia importante. Yo les hice referencia hoy en un comienzo a que a veces los periodos de ayuna nos dan subictericia sería apenas una coloración como que la quiero ver amarillenta. Cuando hago, digamos, la inspección de la mucosa y hago la semiología de la prueba del tiempo de llenado capilar, que ustedes comprimo, digamos, la mucosa gingival por un cierto tiempo, para ver, después que saco, digamos, el dedo, en qué momento vuelve el retorno sanguíneo, y entonces a veces ahí veo esa coloración. En este caso, es una coloración bien amarilla. Este equino tenía obviamente un problema hepático. Lo que les decía yo de la constipación y la diarrea, ¿no es cierto? Vemos materias fecales de distinto color. La materia fecal del bovino es fundamentalmente pastosa, en forma de torta. Entonces, si yo ya encontraría esta materia fecal con boñigas, ¿no es cierto?, similar a un equino, bueno, ya estoy pensando en que hay alguna que otra alteración, y está relacionado más, ¿no es cierto?, con lo que es los ácidos biliares, o la excreción de bilis, o sea, puede haber una coléstasis, o puede haber, digamos, una alteración de conductos o de canalículos, en el caso de que haya, por ejemplo, un parásito dentro del hígado, o que haya una lesión más cirrótica o más alterada, digamos, de obstrucción canalicular, ¿no? O puedo tener, digamos, periodos de diarreas de distintos colores. Bien, y en el caso de pequeños voy a tener vómitos. Perfecto. Bueno, ahora bien, yo, teniendo en cuenta toda esa clínica, me enfrento al animal, decido muestrear. Entonces, cuando decido muestrear, como les decía también en la introducción, en ese muestreo que voy a decidir hacer, primero y principal, voy a tener que tener en cuenta qué resultado espero, o qué resultado esperaría para que encaje dentro del síndrome que estoy abordando. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué muestra tomo? Voy a tomar una muestra de sangre, obviamente. Sangre, también puede ser orina, también podría ser algún otro líquido, pero fundamentalmente sangre es lo que me va a determinar algunas alteraciones. Entonces sangre con anticoagulante puedo tomar, ¿no es cierto? Puedo tomar sangre sin anticoagulante. Puedo tomar plasma, puedo tomar suero, ¿no es cierto? O sea, después que obtuve la sangre entera, puedo, digamos, centrifugarla, y entonces voy a tener el plasma, voy a tener el suero, y entonces ahí también puedo hacer un análisis macro y microscópico. Líquidos de diferentes funciones, por ejemplo, si yo considero que tengo un animal con ascitis, bueno, voy a punzar para ver si esa ascitis no es porque el animal sufrió un traumatismo y entonces tiene una ruptura de vejiga, digamos, o a ver qué coloración, digamos, de ese mismo líquido puedo encontrar. Puedo tomar orina, puedo hacer una tira rápida en clínica o enviarla al laboratorio para que entonces así también puedan ver un análisis, ¿no es cierto?, completo, con incluso un análisis de seguimiento buscando algún elemento como alguna bacteria, algún parásito, etcétera, que me pueda estar dando indicio de que pueda estar también alterado o interviniendo. Líquido cefalorraquídeo. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta el líquido cefalorraquídeo para aquellos animales que tienen síndromes de depresión, porque necesitamos saber si hay alguna alteración o no, ¿no es cierto?, del sistema
del sistema nervioso, o sea, de cerebro-cerebelo, entonces tomamos líquido cefalorraquídeo y podríamos llegar, digamos, a ver si ya hay alguna que otra alteración que no tenga relación con el hígado, que esté relacionada a otro sistema, a otro síndrome, a otro órgano. Bien, vamos a hacer un recordatorio rápido, ¿no es cierto?, que es un órgano parenquimatoso. Por ser órgano parenquimatoso, digamos, tiene alta celularidad de distintos tipos, y esas células se mueren y se regeneran, y a veces se mueren y se reemplazan por tejido fibroso. La ubicación, que está en el hipocondrio derecho de la cavidad abdominal, entonces muchas veces en pequeñas especies, si sufren traumatismos, ¿no es cierto?, costales, podría llegar a haber alguna ruptura o podría llegar a haber alguna, digamos, alteración, entonces eso nos puede dar hemorragia, nos puede dar muerte súbita, etc. Puede tener 4 o 6 lóbulos dependiendo de la especie. Su relación indirecta con el resto del organismo se da, ¿no es cierto?, por la irrigación, tanto por el ingreso y el egreso. Acá les quiero, digamos, hacer un corrimiento, ya que tocamos este tema, un corrimiento de análisis clínico para pasar a contarles que, bueno, en el caso fetal es un órgano muy importante, porque por el cordón umbilical los vasos que conectan a la madre ingresan directamente al hígado. Entonces es un órgano a tener, digamos, es un órgano muy importante, tanto en la vida fetal como los primeros días del nacimiento. Así que, bueno, hay que, digamos, hacer un hincapié bastante importante en lo que es el cuidado de la zona umbilical y el ombligo post-nacimiento, porque se puede, digamos, pueden ingresar microorganismos que nos afecten este órgano. Y entonces puede después darnos otras patologías asociadas con, digamos, proliferación de otros microorganismos, que ahí sí van a ser infecciosos y entonces nos van a dar alteraciones en el neonato o en el animal muy joven. Y ya nos va a quedar, digamos, un órgano resentido o un órgano, digamos, con alguna que otra lesión crónica que después nos va a llevar a un escaso desarrollo, escaso crecimiento, ¿no es cierto?, y algunas alteraciones. Bien, su relación directa con la vesícula biliar, que por ejemplo decíamos que en equinos no estaba, ¿no es cierto?, también páncreas e intestino. Entonces ahí si tenemos una alteración pancreática, como por ejemplo en el felino, sabemos que hay ductos que drenan juntos anatómicamente, y entonces nos puede producir una alteración indirecta de este órgano. Si yo tengo alguna alteración intestinal o algún disturbio de la flora intestinal, también puede, digamos, haber alteraciones de este órgano. Entonces estas son todas cosas que a la clínica tenemos que siempre recordar. Acá le hago una presentación de este órgano que está total y absolutamente lesionado. El hígado es de un color oscuro, para que, digamos, ustedes lo recuerden, siempre que van a una carnicería ven un color realmente morado, un color vino tinto. Bueno, ese color debería ser el normal del hígado. Acá vemos que es un órgano total y absolutamente afectado, disminuido su color. Este estrellamiento de las cápsulas es sumamente normal, digamos, es porque la cápsula es gris, ¿no es cierto?, es poco extensible. Acá es un órgano que, digamos, tiene un brillo considerable, porque está afectado con una hepatitis, un daño bastante importante. La parte anterior veíamos la parte dorsal, esta es la parte ventral, con su vesícula, ¿no es cierto?, ya acá abierta, y en la cual también percibimos que hay un daño porque hay un edema, que está brillosa. En esta parte encontramos los ganglios porta, ¿no es cierto?, los porta hepáticos, que son, digamos, los que reciben aquellos microorganismos y productos de desecho y los van a eliminar. Vemos a la incisión, ¿no es cierto?, que es un órgano que está afectado en su parénquima, de color anaranjado. Bien, funciones digestivas, dijimos que tenía, de digestión de todo el producto que ingresa
a lo que es estómago, bueno, en el caso de bovino, ¿no es cierto?, va a ingresar a los preestómagos, al estómago y después intestino y va a pasar por el hígado. Funciones metabólicas, de metabolismo de proteínas, de metabolismo de hormonas, metaboliza también fármacos, digamos, tiene varias funciones metabólicas importantes. De almacenamiento, ustedes recuerden que se almacena cobre, se almacenan también algunas vitaminas, algunos minerales, otros minerales, ¿no? Entonces, si nosotros necesitaríamos hacer un testeo de tanto vitaminas como minerales, podemos tomar un trozo para hacer una biopsia, ¿no? O para hacer un análisis más exhaustivo. De detoxificación y de excreción, en este caso lo asociamos bastante con lo que son los pigmentos biliares, también detoxifica fármacos, también detoxifica productos de desecho, por eso es que a lo largo de la vida del individuo, el órgano va sufriendo alteraciones que nos llevan a que en un animal adulto, digamos, tengamos un hígado de menor tamaño que en un animal joven, porque se va a recambiar su parénquima, y el parénquima que, digamos, se alteró demasiado, ya sea de áreas necróticas o de áreas, digamos, que cambia el tejido, cambia el hepatocito, se reemplaza por tejido fibroso o cicatrizal, y entonces se va haciendo cirrótico. También funciones inmunológicas, así como, digamos, secreta hormonas, o metaboliza hormonas, o almacena hormonas, también tiene funciones inmunológicas de células de las defensas, ¿no? Fundamentalmente de todo lo que sea células como los macrófagos, que actúan dentro, digamos, y fuera del organismo. Hematológicas, las funciones hematológicas son en la vida intrauterina, después se reemplazan o se pierden. Bueno, en cuanto a los factores de la coagulación, sí siguen siendo parte importante siempre, por eso si tengo un daño hepático hay que tener muchísimo cuidado si voy a hacer una intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, con la alteración de la coagulación. Dijimos que el fibrinógeno también se generaba aquí. Bien. ¿Qué más? Bueno, recordar que las células parenquimatosas es el hepatocito, ¿no es cierto? Y también tiene células no parenquimatosas, que son las estructurales, las células de Kupffer, los lipocitos o las células de Lito, y las células endoteliales. Entonces tenemos una parte de parénquima y una parte de estructura, que sería no parenquimatosa, y tenemos linfocitos granulomatosos, que son los encargados, ¿no es cierto?, del sistema defensivo. Todo esto vamos rapidito porque es un repaso anatómico e histopatológico, o histológico. Acá tenemos como un dibujo, ¿no es cierto?, una lámina, donde vamos a ver lo que estaríamos viendo acá, que es el canal central, ¿no es cierto?, o digamos el vaso central, y todo el trabeculado o las ramas, ¿no es cierto?, de vasos y de células. Una unidad hepática que en el caso del cerdo y el canino son en los que mejor se pueden evidenciar. Esto es un hígado de cerdo, donde cada uno de estos sería esa foto del hepatocito que yo les mostré. Si nosotros tendríamos esta estructura en algunos animales como rumiantes o pequeños rumiantes, o tal vez en otros podríamos pensar que es alguna patología, como vemos un patrón de afección hepática. Bien, acá, bueno, era más o menos lo que hoy hablábamos, de que un lado estaba el hepatocito, que miraba el sinusoide, bueno, otro lado el hepatocito adyacente, otro canalículo, y todo el sistema biliar, que comienza, ¿no es cierto?, con los canalículos biliares, con la función de membrana, participando en los procesos tanto de secreción, ¿no es cierto?, como de un canal que va a llevar o va a conducir, digamos, ese contenido biliar para que no esté derramado por todo el órgano. Es lo que más o menos podemos llegar a ver acá. Todo esto
digamos, se forman los canales. Bien, el suministro de sangre, que esto también es bastante importante porque tenemos la nutrición, la oxigenación, ¿no es cierto? Tenemos la vena porta, que trae sustancias absorbidas del sistema gastrointestinal y también hormonas pancreáticas, como les decía hoy, y bueno, y también a nivel de intestino. La vena hepática que devuelve, ¿no es cierto?, devuelve la sangre del hígado a la circulación sistémica. Entonces es un poco la gráfica, como para que ustedes vean, digamos, dónde está la vesícula biliar y qué parte recibe sangre del estómago, ¿no es cierto?, riñón, y la parte de intestino grueso, intestino delgado y vaso. Bueno, ahora bien, entonces nosotros dijimos que teníamos este animal o este paciente con determinada clínica, y entonces, ¿qué vamos a pedir? Decíamos que si, por ejemplo, hoy yo les dije, si teníamos edema, podíamos pedir prueba de funcionalidad. Si teníamos alguna coloración alterada de sus mucosas, podíamos pedir, ¿no es cierto?, enzimas para ver que el daño sea de la estructura, crónico, agudo, subagudo, etcétera, infeccioso o no. Eso es como que después la etiología ya la vamos a ver con el paciente y con las complementarias, pero por ahora nosotros no podemos decir, ah, no, sí, bueno, tengo alterado el hígado, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad vírica, es una enfermedad tóxica. Yo simplemente acá pido una complementaria para evaluar mi clínica, mi paciente. Funcionalidad hepática, proteína, glucemia, colesterol, amoníaco, etc. Siempre recuerden, porque a veces llegan a la clínica o ustedes creen que, supónganse que tienen un perro que tiene poliuria, polidipsia, y que tiene vómitos y algo de fatiga y ha cambiado su actitud, entonces ustedes quisieran saber si tiene alguna enfermedad endocrina. Y piden un hepatograma. Bien, pero ¿qué parte del hepatograma? Porque es muy difícil o a lo mejor innecesario, tal vez una chorrera de análisis que después no lo van a poder, digamos, extrapolar a lo que están viendo. Entonces ustedes tienen que tener bien en claro qué parte van a pedir de acuerdo a lo que yo quiero evaluar. Tengo un problema de piel. Tengo un problema de piel y tal vez funcionalidad no sea tan importante como si enzimas. Ahora, tengo a lo mejor un problema de poliuria, polidipsia o un problema de edema, entonces sí necesito pedir funcionalidad. Bien. Funcionalidad secretora o excretora, tengo un animal con ictericia, entonces bueno, también podría llegar a pedir ahí, que lo vamos a ver a través de algunas enzimas, o alguna actividad, digamos, de coléstasis. Actividad enzimática, ¿no es cierto?, para ver, bueno, cómo ha sido ese daño. También, dentro de la actividad enzimática, hay algunas que tienen particularidad de especies, que ya las vamos a ir viendo. Otras complementarias se podría hacer ecografía, rayos X o biopsia. En realidad, digamos, cuando yo me recibí, empecé a ejercer, no era tan habitual tener un ecógrafo y hacer una biopsia, por ejemplo. Hoy sí, esa tecnología, por suerte, nos colabora inmensamente, ¿no es cierto?, en todos los procesos que querramos ver. Entonces, tranquilamente podemos hacer un análisis clínico y también una complementaria a través de una ecografía y una biopsia. Muchas veces nosotros queríamos, como yo les decía hoy, que el hígado era fundamentalmente un órgano de almacenamiento de algunos minerales o algunas vitaminas. Nosotros queríamos medir, a ver cómo estábamos y qué teníamos que hacer. Teníamos que hacer una laparotomía exploratoria con una extirpación de un trozo de órgano, con una anestesia, a veces general, a veces local, con una apertura de la cavidad abdominal, con puntos de sutura. O sea, ya era algo más tedioso y algo más engorroso. En cambio hoy, con un ecógrafo y una punción biopsia guiada, es mucho más simple, es mucho más fácil, y no hacemos, digamos, tanta intervención del paciente.
Entonces hay cosas que por suerte se han ido modificando. Bien, entonces acá, digamos, si nosotros miramos este animalito, tenemos la arcada costal, la última costilla, bueno, el hígado va a estar situado, digamos, en esta porción. Entonces yo puedo hacer, si tengo una hepatitis o tengo una inflamación, bueno, puede ser que yo haga una palpación, punción sería, digamos, o digital, con una compresión importante detrás de la última costilla, o entre los dos últimos espacios intercostales, y pueda obtener una respuesta de aumento de la sensibilidad por dolor hepático. Pero si no, sería bueno el área a intervenir si queremos hacer una punción biopsia. Bien, dentro de la funcionalidad bioquímica o química teníamos las proteínas, que decíamos que tenían una vida media aproximada de 7 días, después por supuesto se consumen, se utilizan o se destruyen. Primero tenemos pasaje de albúmina, porque es de menor peso molecular, entonces va a ser la que generalmente está circulando, y también, digamos, medimos o pedimos relación albúmina-globulina. ¿Cuándo las podemos encontrar o cuándo las vamos a tener alteradas? Bueno, cuando hay una patopatía crónica, porque ustedes piensen que parte del parénquima se lesiona, pero otra parte sigue, digamos, trabajando, por así decirlo. Entonces, es como que, bueno, vamos a tener disminución de albúminas y aumento de globulinas en hepatopatías crónicas. Ahí vamos a tener alteradas. ¿Qué es lo normal que nosotros vemos? Los edemas. Pero bueno, hay que tener cuidado, porque también esos edemas pueden estar en otras patologías que nos lleven a alteraciones proteicas. Ustedes saben que las proteínas son fundamentales, pero a veces no se ingieren en suficiente cantidad, a veces se ingieren en suficiente cantidad, pero yo tengo un daño digestivo tan importante que no puede haber absorción. Entonces es como que, bueno, hay que tener un poco de cuidado, o a veces se pierden, porque también en ese daño digestivo que tengo, me provoca una diarrea con pérdida de proteína. Entonces, siempre tenemos que evaluar, esto es un complementario, siempre tengo que evaluar el paciente y decir, bueno, a ver qué me estaría pasando. Los edemas que le mostré. Bien. Otro factor, coagulación fibrinógeno. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo hemorragias, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con estado de sepsis, con estado de, digamos, de toxemia o de septicemia, puedo tener alterados los factores de la coagulación. Entonces, si tengo una alteración hepática importante, los voy a tener alterados. ¿Qué me va a dar? Me va a dar una coagulación intravascular diseminada, o me va a dar un tiempo de coagulación mucho más largo de lo habitual. Y bueno, si pido por supuesto fibrinógeno, también me va a dar alterado. Entonces, recuerden que esto, ¿por qué se debe? Esto se debe a que voy a tener los factores de la coagulación alterados, menos el factor 8 que es endotelial, y después también, ¿por qué? Porque es dependiente de la vitamina K. Si yo tengo alterado, no voy a tener, ¿no es cierto?, vitamina K, que es liposoluble, que se va a estar absorbiendo. Entonces, es como que si tengo alterada la otra parte, que sería la de la bilis, o de la secreción biliar, entonces también voy a tener vitamina K o en niveles bajos o subnormales. Bien, colesterol. El colesterol nosotros en grandes animales no lo utilizamos, pero bueno, si ustedes lo van a utilizar en pequeños es como que, digamos, sí o sí hay que pedirlo, colesterol y triglicéridos, sobre todo para algunas enfermedades endocrinas que vamos a evaluar. Bien. Y glucemia o glucosa. Ustedes saben que en el caso particular de rumiantes sí es importante cuando tengo afecciones hepáticas, sobre todo por la generación de cuerpos cetónicos, la no utilización, y entonces entro en lo que es la cetosis que conocemos de la vaca lechera, ¿no? O de vacas de alta producción. Bueno, esto es una foto bastante oscura, pero acá se puede ver, ¿no es cierto?, que este animal tenía un tumor
en una glándula mamaria, y bueno, y se había lacerado, y entonces, como tenía afectado los factores de la coagulación, tenía una hemorragia importante. Bien, con respecto a la urea, decimos que, por supuesto, que la urea interviene no tanto, digamos, en lo que sería ya un rumiante adulto, un rumiante completo, porque el ciclo de la urea se va a llevar en otro lado, no tanto en el hígado, no va a intervenir tanto el hígado, sí en los prerrumiantes, o en los monogástricos, o perro o gato, ¿no es cierto?, donde ahí sí es importante. Entonces, no se va a dar esta conversión de urea en amoníaco intestinal, y bueno, el nitrógeno ureico y la eliminación del mismo. Entonces, al haber insuficiencia hepática, esto no se puede llevar a cabo, y empiezan a recircular niveles alterados, o elevados, perdón, de urea, y entonces empieza a haber un síndrome urémico, con depresión, con úlceras, en todo. Ustedes saben que la urea se va a eliminar por todos los emuntorios o orificios naturales, y entonces empieza a verse alteraciones. Sí hay que tener un poco de cuidado en el caso del rumiante, sobre todo en las vacas lecheras, cuando consumen alimentación suplementadas con nitrógeno ureico, como es la urea, ¿no es cierto?, o proteínas, por ejemplo, en el caso de pasturas que tengan una proteína, una alta carga proteica, como son las alfalfas jóvenes, entonces esa urea extra que nosotros le agregamos, el animal a veces no la puede detoxificar, va al hígado, también, digamos, se va a eliminar, o va a llegar por un montón en la saliva, digamos, en lo que es la orina, en lo que es la leche, también va a ir a útero, y entonces va a producir algún que otro trastorno. Entonces esta urea nos va a llevar a que el animal esté en depresión, ¿no?, que esté alterado, con esa alteración de depresión, de obnubilación, ¿no es cierto?, de letargo. El animal no es que no va a caminar o va a tener adinamia porque está, digamos, con una alteración de los miembros, o con dolor, no, es porque, digamos, hay alteración a nivel del sistema nervioso central, que incluso muchas veces nos puede llevar a convulsiones, porque a nivel del sistema nervioso central se produce toxicidad. Bien, entonces, las funciones secretoras y excretoras, nosotros cómo la vamos a evaluar, o cómo las vamos a mirar, en un cuadrito que tiene que ver con qué pasó acá. Pasó, sí, esta alteración de la secreción, de la bilis, o sea, digamos, ¿por qué se generó esa bilirrubina? Esa bilirrubina se generó porque el glóbulo rojo se rompió, y hay una parte, digamos, que se liberó, y otra parte que se reutiliza. Bueno, la parte que se liberó es como que, digamos, recircula, y entonces se produce alteración, y tenemos lo que es la bilirrubina, que en humanos por supuesto se llama bilirrubina, nosotros también, y la consideramos nosotros como ictericia. La ictericia puede ser una ictericia prehepática, ¿no es cierto?, o hemolítica, hepatocelular, porque es propiamente el órgano el que está afectado, o poshepática, porque puede haber alguna obstrucción. En el caso de la bilirrubina, ¿no es cierto?, el laboratorio nos va a informar como directa, indirecta, total. Entonces, de acuerdo a qué nos pasa, ¿no es cierto?, así por ejemplo tenemos prehepática o hemolítica, sería por un hemoparásito, vamos a tener en sangre aumento de la bilirrubina indirecta, en orina vamos a tener también un aumento de la coloración, materia fecal también vamos a tener un aumento de la estercobilina, que es un producto, digamos, de desecho que se genera en el intestino, y vamos a tener una materia fecal subida de tono, muy coloreada. Si tenemos el hígado en sí, digamos, afectado, y el problema es hepático,
vamos a tener ambas afectadas porque es como que el órgano que tendría que desecharlo o excretarlo, ¿no es cierto?, o secretarlo, no lo está pudiendo hacer. Entonces vamos a tener todo en valor, ¿no es cierto?, positivo. Pero acá, ¿qué pasa? Acá pasa que tenemos la materia fecal, que el color, digamos, no va a variar mucho, o sea, no va a ser ni muy oscura ni muy clara, va a ser a veces, digamos, un poco más de lo normal o un poco menos de lo normal, pero no podemos basarnos en eso, sería. Y la obstructiva, que es poshepática, que nosotros generalmente la relacionamos a lo que es conducto biliar o vesícula biliar, cuando nos genera algún colelito o alguna alteración, y entonces ahí vamos a tener aumentada la bilirrubina directa, ¿no es cierto? Vamos a tener bilirrubinuria, o coluria, digamos, también color en la orina. Materia fecal no va a tener color. ¿Por qué? Porque no va a haber pasaje. Es como que va a estar, digamos, por delante del intestino, no va a haber pasaje. Bien. Y bueno, y básicamente la función de los ácidos biliares, que era justamente para lo que es la materia fecal, como lo explicamos hoy. ¿Qué pasa con la bilirrubina aumentada? ¿O por qué? Es lo que yo un poco les trataba de explicar ahí. Es un pigmento residual, luego que se degradó el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, en la degradación del hemo, o también porque deriva de una porción de las porfirinas. La bilirrubina, sin conjugar, se liga siempre a proteínas. Fíjense que necesitamos sí o sí siempre proteínas para todo. Se presenta el hepatocito, ya lo van a ver después en un gráfico, en un sitio, ¿no es cierto?, o en un punto en particular, que no es compatible con lo de los ácidos biliares, y bueno, esto después es una técnica que se tenía en cuenta antes para ver, digamos, a nivel de laboratorio, de ácidos biliares. Por ahí se puede seguir haciendo, pero no es de tanta relevancia. Se conjuga con distintos ácidos, de ahí, digamos, es catalizada también por otra proteína, y va a pasar, ¿no es cierto?, a ser conjugada ahora. Entonces ahora, una vez de que ya se conjugó, sí es hidrosoluble, y entonces ahí se puede excretar por la membrana canalicular. Anteriormente era como que, bueno, no se podía excretar. Ahora va a estar regulada por gradientes de concentración, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera se va a ir eliminando como en ciclos, se va a ir liberando. Bien, esta bilirrubina conjugada, se une covalente a esas proteínas, generalmente a la albúmina, por 14 días. Entonces, también esto es un tiempo en que uno tiene que tener en cuenta si hay un daño hepático, como para chequearlo y ver cómo va bajando, cómo va subiendo, cómo se va estabilizando post-tratamiento. Bien, vuelvo a mostrar las fotos, ¿no es cierto?, de la coloración de las mucosas. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa que llega a la luz del intestino, las bacterias colónicas, ¿no es cierto?, la hidrolizan a esa bilirrubina conjugada, no conjugada y compuestos incoloros, y entonces acá pasa que se transforma el urobilinógeno, sufre oxidación, color anaranjado, coloración de las heces. Esto es un poco para que nosotros, sería como la explicación así muy teórica, paso por paso, de lo que estuvimos viendo en el cuadrito que ustedes analizaban, que a ustedes les llegaba informado del laboratorio. Se reabsorbe en el colon, se reexcreta al hígado. Entonces es como que esto es lo que hace la circulación enterohepática. Recuerden que muchos fármacos tienen circulación enterohepática. Ustedes los habrán leído en farmacología que decía circulación enterohepática. ¿Qué era la circulación enterohepática? Bueno, es todo este proceso que va y viene. Si el hígado está alterado, esa circulación enterohepática es más lenta, entonces ese fármaco va a recircular y se va a mantener un tiempo más de lo habitual. Por eso también tenemos que tener en cuenta, yo creo, si mal no recuerdo, y además si no, para dejarles la duda a ustedes y que puedan buscar,
que los anticonvulsivantes me parece que hacían circulación enterohepática, entonces hay que tener cuidado cuando yo suministro a un animal dicha droga, si tiene el hígado afectado y a su vez hace circulación enterohepática, bueno, a ver, ¿qué sería lo que estaría pasando? O cada cuánto lo tengo, digamos, que suministrar. ¿Y por qué tenemos orina pigmentada? Porque una fracción llega a la orina y se escapa por ella. Muy bien. Entonces teníamos la bilirrubina conjugada, siempre sabemos que es la directa, que es hidrosoluble, que la no conjugada es la indirecta o la liposoluble. ¿Vamos? Acá este gráfico que hace todo lo que yo les dije teórico, llegamos, ¿no es cierto? La bilirrubina no conjugada se enfrenta al capilar, tiene que pasar al hepatocito para conjugarse, tiene un polo captador con un polo excretor, acá están las proteínas, ¿no es cierto? Y las enzimas que la van a conjugar, va a pasar al conducto biliar y va a salir como bilirrubina conjugada. Bien, ¿qué pasa ahora con la ictericia? O con esa coloración. Entonces, dijimos que teníamos la prehepática, que ya les expliqué que era un daño, ¿no es cierto?, antes del hígado, era un daño exclusivamente del glóbulo rojo, podía ser por un parásito, podía ser por alguna enfermedad autoinmune, podía ser por algún reconocimiento, digamos, de ese glóbulo rojo alterado, se lisaba y entonces ahí, digamos, se producía la hemólisis. Entonces ahí, en esa, va a haber un cierto grado de ictericia, pero también va a haber un cierto grado de anemia. Entonces ahí también podemos tener a lo mejor orina coloreada, orina roja, o síndrome, ¿no es cierto?, de orina roja. Tenemos que tener en cuenta o ver, digamos, esa alteración. En el daño hepático era en el que estaba el órgano afectado, por ejemplo, por alguna lesión vírica o bacteriana o tóxica que me afecte el órgano en sí, y la, perdón, y la poshepática o de alteración exclusivamente de vesícula biliar. Acá también, por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad infecciosa, bacteriana sobre todo, como las salmonelas, que me van a producir una alteración muy específica de este órgano, o tóxicos crónicos que me producen alteración de tipo cirrótica. Bien, acá tenemos una coloración de la mucosa de la vejiga. Pusimos la comparación de la regla para que ustedes vean. En este caso, digamos, será un caso, digamos, de enfermedad infecciosa. Entonces, esto que pasaba, que es lo que nosotros decimos, bueno, hay una coloración amarilla que la podemos ver en el plasma, tiene un cierto valor, el valor es cuando pasó o es mayor a 1 miligramo por decilitro, entonces ahí empieza a colorear los tejidos. Vemos el color amarillo de la ictericia. En el caso particular, esta es una mucosa de perro, un ojo bovino, mucosa de perro, ¿no es cierto? Mucosa ocular de perro. Fíjense acá, ya sobrepasaba a ese 1, 2, 3, tal vez 5, 10, porque hasta la parte, digamos, muscular está teñida, la parte de facies también, de fascia, perdón, la parte renal, ¿no es cierto?, está muy afectado. Fíjense que tanto la parte de la corteza como de la médula está afectado, en este caso la estructura de huesos, ¿no es cierto?, también, con algo de edema, ¿no es cierto?, algo de músculo, afecciones muy importantes, acá hay edema subcutáneo, de coloración amarilla, el músculo, digamos, está afectado, la parrilla costal, todo la vejiga, digamos, la grasa perirrenal, hay una afección muy importante. El líquido sinovial, hoy cuando yo le hacía referencia a los distintos líquidos que se pueden analizar, al menos macroscópicamente, lo tomamos, y algo que tendría que ser claro, ¿no es cierto?, transparente, fíjense que acá está subido de tono. Bueno, cuando tengo ictericia, puede ser por una destrucción acelerada del eritrocito, vuelvo a repetir más o menos lo mismo, en prehepática, ejemplos leptospira, babesia, anaplasma, anemia infecciosa equina.
por citar algunos. En el caso particular, esto es un cerdito, esto era tipo una isoeritrólisis neonatal, que es bastante común en los potrillos, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso particular se había dado en una camada de cerdos. Esto es debido a consanguinidad muchas veces. Esto es un bovino afectado por leptospira. Bien. Enfermedades hepáticas propias del órgano, ¿no es cierto? Como una degeneración del parénquima y necrosis del parénquima, como en las patologías hepatotóxicas, y algo de ayuno en el equino, pero esto no es patológico, sino es fisiológico. Esto sí es un hígado, digamos, de una afección hepática por un tóxico, entonces esto es patológico. Es un patrón, digamos, de alteración de hepatocitos, ¿no? Con una necrosis muy, muy, muy importante. En el caso acá del hígado de cerdo, esto ya es obstructivo, y fíjense que esto blanco que nosotros vemos acá es lo que popularmente por el pasaje de los ascaris queda tejido cicatrizal, y es lo que conocíamos, o si ustedes recuerdan de parasitología, que decían las manchas de leche, bueno, es porque el tejido se cambió, el tejido ahora está fibrótico y entonces está de un color blanquecino. Entonces acá hay un deterioro donde en el flujo biliar del colédoco u obstrucción, esto es poshepático, por ejemplo por fasciola también, o por ascaris, en este caso acá lo que vemos es por ascaris, o los coleritos por salmonela, ya vamos a ver unas fotos. Bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, la alteración de ese contenido biliar, a veces muy, muy espeso, ¿no es cierto?, como un dulce de membrillo pisado. Acá tenemos alteraciones de la coloración por poshepático, o sea, esto, perdón, posfasciola, que da alteración de los conductos. En este caso, fíjense, acá están todos los parásitos dentro de los conductos. Uy, está mal escrito el apellido de Florencia, se va a enojar si ve la diapositiva. Pero bueno, es con 2 T. Bien, algo que lo cita la bibliografía, y bueno, entonces se lo coloqué acá, que es la prueba de aclaramiento de colorantes. Esto casi que no lo usamos, ¿no es cierto?, en la diaria. Acá son pigmentos que podrían llegar a utilizarse si tengo alguna que otra alteración de canalicular. Actividad enzimática, esta sí es importante, la actividad enzimática es muy importante tenerla en cuenta, ¿no es cierto?, y chequearla. Las enzimas tenemos del derrame hepatocelular, ¿no es cierto?, que son solubles, bueno, son solubles de citosol. Y ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se tiene que romper mucho la estructura o la célula para que yo encuentre esta enzima en circulación sanguínea. Dicho esto de esta manera, digamos, bastante vulgar, es cuando ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿qué tan roto tengo el órgano? Se liberó, ¿no es cierto? Es una manifestación, puede ver en forma aguda o en forma crónica, ¿no es cierto? Y hay una necrosis. Ustedes, para que recuerden, la necrosis lleva todo un proceso inflamatorio muy importante y de una reacción muy importante del organismo. No así la apoptosis, que sería el cambio normal celular por envejecimiento. Entonces, si yo encuentro elevadas las enzimas en una elevación muy importante, digamos, es muy importante el daño. Muy importante en números, o sea, 10 veces lo normal, 5 veces lo normal, 8 veces lo normal. Bien, algunas veces hay que tener un poco de cuidado porque pueden estar relacionadas a otros tejidos. Hay otros tejidos que también liberan las mismas enzimas, pero bueno, la clínica va a ser distinta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la GPT o la LT, que esta nosotros en bovino o en los herbívoros principalmente no la utilizamos, ¿sí? La utilizamos en el canino, es citoplásmica,
indica necrosis, ¿no es cierto? Se usa en perros y en gatos, es bastante específica, una vida media bastante larga, entonces yo puedo chequearla. Pero bueno, si el animal está con anticonvulsivantes o está con corticoides, puede ser que me dé esta alteración. Pero ¿qué pasa? Pasa que si yo tengo un valor normal y ese valor normal tengo una vez subido ese valor, ¿no es cierto? Bueno, y tengo esta medicación, entonces digo, bueno, no, puede ser que esté elevado por esta medicación. No tanto, digamos, la elevación es por el daño hepático. Bien. O también, bueno, por traumatismos, porque a veces se puede liberar de otros órganos. La AST, o anteriormente llamada GOT, esta sí, nosotros es de importancia en el caso de los herbívoros y sobre todo en el caso de los rumiantes. Entonces acá también es citosólica, es de mitocondria, así que ustedes piensen que tiene que estar como hecho puré para que entonces empiece a estar en circulación. La vida media es aproximadamente 12 horas. Esta la encontramos en todos, en caninos, en felinos, en rumiantes y en equinos, pero básicamente nosotros es la que pedimos en rumiantes. Si quisiéramos saber si esta enzima es exclusiva del hígado o es exclusiva por el daño hepático, podríamos combinarla con otras, pero lo que pasa es que esas otras son de corta vida. Entonces, muchas veces entre que nosotros se produjo el daño y sacamos la muestra, ya no las podemos encontrar. Entonces, a veces esta la combinamos con la fosfatasa alcalina, por ejemplo. Bien, pero si nosotros a esta muestra la tomamos en forma inadecuada o la descargamos en el tubo en forma inadecuada, que provocamos, lisis de los glóbulos rojos o glóbulos rojos rotos, también vamos a tener un aumento de la misma. Por eso es que siempre que nosotros pidamos complementaria, por favor, hay que pedirlo en consecuencia con lo que vemos clínicamente en el animal. No pedirlas por pedirlas, porque después se nos va a hacer un lío en la interpretación. Estas son otras enzimas, también hepáticas, pero son de vida media muy corta, y entonces a veces entre que se produjo el daño y entre que extraemos la muestra ya las perdimos. Por eso no son de tanta rutinariedad, por así decirlo, no las pedimos en un examen de rutina. Sí, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo científico o quisiéramos ya ser un poco más específicos, bueno, la pediríamos o las buscaríamos, ¿no? Bien. Y bueno, hay una enzima que es específica que es para aves. Las aves tienen muchos problemas hepáticos. En realidad, todo aquel animal que tenga una sobreexigencia metabólica en la producción o en lo que yo le doy de comer, va a tener un hígado muy sensible. Bien, enzimas o inducidas, ¿no es cierto?, o isoenzimas, estas están unidas, ¿no es cierto?, a la membrana y no se liberan por suero, entonces es como un poco más, ay, perdón, otra vez. Son enzimas hepáticas inducidas e isoenzimas, estas están unidas a la membrana, ¿no es cierto?, y no se liberan al suero, sino porque hay aumento de su permeabilidad, sino a consecuencia de una inducción. Esto es, éstasis o coléstasis, ¿no es cierto?, fármacos u hormonas. Y acá estamos hablando de lo que son las que yo les decía hoy, y por eso las buscamos específicamente si nosotros queremos hacer algún trabajo. La fosfatasa alcalina, o también en alguna bibliografía citada como ALP, ustedes piensen que estas son isoenzimas, que se liberan también por el músculo, se liberan también si tienen tumores, también en la placenta, también en animales en crecimiento, pero tenemos isoenzimas específicas, como decía anteriormente, que es una isoenzima hepática. Entonces, fosfatasa alcalina hepática, y entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, la pedimos así. Ya sabemos que cuando pedimos, por ejemplo, GGT, GOT y fosfatasa alcalina, el bioquímico nos tiene que hacer la isoenzima hepática, no nos va a hacer, digamos, la isoenzima placentaria.
Bien, esta está unida a la membrana plasmática del canalículo y el epitelio biliar, entonces es que tiene que estar afectado el mismo, ¿no? Bueno, dijimos que cuando se daba, cuando había una obstrucción. Entonces también, si tenemos ictericia, la debemos pedir. Pero si no tenemos ictericia, ¿no es cierto? Y en el caso particular de las pequeñas especies o de canino y felino, puede ser que si estamos medicados con glucocorticoides, nos dé alterada esta isoenzima. Bien, también va a estar aumentada en la colestasis. La GGT, ¿no es cierto? Siempre nosotros, es una enzima que usamos muchísimo en la clínica de rumiantes. Esta está unida, digamos, al epitelio biliar. Entonces, si nosotros queremos saber si hay un daño hepático, que haya compromiso de la estructura y a su vez de los canalículos, como por ejemplo en la cirrosis, donde el tejido se reemplaza, entonces ahí, bueno, la pedimos. Y vamos a obtener, digamos, una buena respuesta. Pero hay que tener cuidado, porque si yo tengo una alteración renal, también la voy a tener elevada, y si tengo bovinos jóvenes, más o menos de 20 días, menos, 10 días, 8 días, y yo la pido, me puede dar muy alta, pero eso tiene que ver con que esta es una enzima epitelial. Entonces, al ser una enzima epitelial, el animalito la va a ingerir con el calostro. Entonces, si el calostro es de buena calidad, digamos, esta enzima me va a dar alta a nivel del laboratorio. Entonces, siempre, no lo olviden, por favor, a esto. Bien. Tiene un buen calostro, tiene altas concentraciones, entonces si yo, por ejemplo, hay muchas pruebas de calostro, de calostrado, que antes que esta de usar, pero es como para tener en cuenta y para decir, bueno, a ver, me dio alto, uy, ¿qué pasa? ¿Pasa que no me está funcionando la vesícula biliar, que tengo salmonela? No, a ver, si el animal calostró bien, puede ser que por eso me esté dando alta este valor. Y si tengo una administración de aminoglucósidos, también puede ser que tenga, ¿no es cierto?, esta enzima alta. Así que hay que tener mucho cuidado cuando las pedimos. Bueno, en el caso de los equinos, además de pedir estas enzimas, puedo pedir ácidos biliares para evaluar, ¿no es cierto?, actividad hepática, porque ustedes recuerden que al no tener la vesícula biliar, podían los ácidos biliares estar circulando dentro del órgano. Entonces, bien, acá tienen un cuadrito donde tienen valores normales para la bibliografía que yo consulté. Siempre también tengan en cuenta en qué unidad me los va a informar el laboratorio y qué bibliografía estaría utilizando. Entonces acá le dejo, digamos, un cuadro donde ustedes tienen los valores normales. La fosfatasa alcalina, acá, digamos, la T y la P, bueno, es en los animales. Potrillo, creo que era, y en ternero, sí. No, perdón, acá es en equino joven y en equino adulto, en bovino joven y en bovino adulto, los valores. Siempre el joven, digamos, tiene un recambio celular mucho más rápido, se afecta de una manera mucho más rápida, entonces los valores van a ser un poco variables, o van a ser más altos. Bien, fotos pintorescas de una afección hepática. Bien, los ácidos biliares. Acá, ¿qué son? Los ácidos biliares, recuerden que son los responsables del flujo biliar, más líquido, más espeso, que tiene que ver con qué frecuencia también se vacía la vesícula biliar y qué tan enferma está, ¿no es cierto? Y van a transportarse dentro del hígado, van a recircular, van a ir al colédoco, van a pasar a intestino y se van a eliminar. Esto no es, digamos, gratuito. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que esos ácidos biliares también tenían jabones y también tenían estructuras que si permanecen mucho tiempo dentro del órgano, lo van a lesionar. Entonces es como que si están mucho tiempo contenido
dentro del hígado pueden llevar a una coléstasis y también a una alteración de los hepatocitos. Bien, esto es un poco teoría, se las dejo para que ustedes los lean. Lo importante es esto final. ¿Qué van a hacer? Van a digerir y van a absorber grasas en el intestino. Entonces, la digestión de las grasas es un punto muy importante. Y la absorción a nivel de intestino también, porque es un poco, digamos, lo que tiene que ver con la nutrición, así como la degradación y la eliminación o excreción tiene que ver un poco con la nutrición. Bueno, todo esto también se lo dejo para que ustedes lo lean, porque si no sería siempre, es muy aburrido hablar uno solo. Así que les dejo todo esto para que ustedes recuerden, recuerden que se sintetizaban, por qué acá viene el colesterol, entonces por qué es importante en los perros sobre todo, evaluar colesterol, porque muchas veces tienen una alimentación muy parecida al humano, entonces si tengo problemas hepáticos, también es importante pedirlo, si tengo problemas endocrinos, también es importante pedirlo. Bien, se almacenan en la vesícula biliar, de ahí se eliminan al duodeno, en el caso del equino se están eliminando continuamente. Bien, acá, bueno, otras pruebas, por ejemplo, en el canino y felino la lipemia, en rumiantes poco sensible, otras pruebas a realizar. ¿Por qué pueden estar aumentados esos ácidos biliares? Bueno, por algunas patologías, ¿no es cierto?, que sí son más abocadas a pequeño. No voy a ahondar en ellas porque, digamos, no es mi sector o mi especialidad. Pero se las dejo a modo de inquietud para que ustedes las puedan leer y para que después las puedan recordar y asociar también. ¿Por qué pueden estar disminuidos? Por alteraciones en intestino delgado, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque hace que disminuya esa circulación enterohepática o disminuya ese metabolismo. Muy bien. Bueno, ahora, como para cerrar esto, o a modo de resumen, les dejo como que si tenemos daño hepatocelular, vamos a pedir enzimas específicas, ¿no? La ALT, y otras, pero principalmente la ALT, que recuerden no era tan importante en los herbívoros, pero sí es importante en caninos y felinos. Las no específicas, como la AST o GOT, que sí es muy importante, ¿no es cierto?, para lo que nosotros manejamos en grandes animales. AST, fosfatasa alcalina, GGT, es como que siempre ese trío de enzimas se piden y se analizan en conjunto. La LDH, que bueno, que ya es un poco más específica. Si tengo alteración de la funcionalidad, funciones metabólicas y excretoras, bilirrubina, ácidos biliares, amoníaco, ¿no es cierto? Algunos test de colorantes, funciones de síntesis, proteínas sobre todo, relación albúmina-globulina, urea también, o amoníaco, colesterol, glucemia y triglicéridos en los pequeños, factores de la coagulación, eso, digamos, es muy importante pedir. Si tengo obstrucción, digamos, enzimas obstructivas, ¿no es cierto?, y algunos metabolitos tóxicos que pueden estar dentro de los ácidos biliares, es lo que debo pedir. La bibliografía, de la cual, digamos, saqué saqué la teoría, que en realidad ustedes la saben a la teoría, yo simplemente a través de ejemplos, creo que traté de que sea un poco más aplicable este análisis complementario del hepatograma. Bueno, cualquier consulta, saben que estoy en la práctica hospitalaria o estoy en patología médica, o si no lo hacen a través del entorno y Marcelo derivará la consulta hacia mí. Así que bueno, gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir pantalla y a dejar de grabar. Bueno, muchísimas gracias y espero que estén bien. Espero que muchos tomen la materia de análisis clínico, es algo que
les va a servir para el ejercicio de la profesión. Siempre consideren que una buena clínica se complementa con análisis de laboratorio, también con análisis de histopatología, con análisis de ecografías, radiografías, o sea, toda la complementaria que pueden usar, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias y que la pasen muy bien.